Comentario Salmos 34 a 36. En Salmo 34 vemos una alabanza exaltando a Dios por haberlo librado de sus temores y angustias y por su protección. Vemos que el hombre que confía en Dios será dichoso. También vemos que la persona que se aparta del mal, tendrá vida por mucho tiempo y verá el bien. Recordemos que el cristiano vive por fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que no andamos por vista, es decir, las cosas que Dios nos promete no están en este mundo, son promesas para la vida eterna, y esto la gran mayoría no lo entiende porque busca las bendiciones en este mundo, y por eso muchos interpretan la Biblia de forma literal y sin conexión, es decir, interpretan la Biblia según el versículo que leen sin unir ese versículo al resto de la Biblia y de esa forma encontrar la interpretación correcta, ya que la Biblia es una unidad, no son enseñanzas desconectadas la una de la otra, son parte del mismo mensaje y por lo tanto, tienen que por fuerza estar conectadas. Recuerde, Dios es el verbo, es decir, la palabra. Eso significa que Dios usa la inteligencia y el razonamiento para enseñar su palabra. Eso es lo que significa fe. La palabra fe significa convencer, y Dios convence a través de la exposición o explicación de su palabra. Comparemos con Salmos 119 2.129 y 130. 129 Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. 130 La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Dios nos hace entender, por eso somos diferentes a los animales. Nehemías 8 2.2 Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Nehemías 8 2.8 Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Salmos 32 2.8 Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. 1 Corintios 14 2.7 a 10. 7 Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? 8 Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 9 Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. 10 Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Acá Pablo dice que hablar o predicar o enseñar es para entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. El entendimiento de las cosas es lo que nos diferencia de los animales. Las palabras es lo que nos conecta con Dios y las demás personas y lo que nos hace comprender las cosas, el mundo que vivimos y comprender el reino de Dios y las cosas espirituales de su reino. Si alguien habla palabras que no se pueden entender, entonces está hablando con el aire, es decir, con nadie. Por lo tanto, son palabras inútiles. En la mayoría de las iglesias evangélicas no hay entendimiento de la palabra de Dios, por eso que muchas veces la prefieren ignorar y se dedican más a las emociones y experiencias que a entender la palabra de Dios. Por eso debemos asegurarnos de entender correctamente lo que dice la Biblia. En Salmos 35 vemos una plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Recordemos que el Antiguo y Nuevo Testamento son distintos en varios aspectos. Uno es, en cuanto a orar por los demás y tratarlos bien. En el Antiguo Testamento vemos que el pueblo judío tenía enemigos que querían destruirlos, matarlos, y también los reyes tenían enemigos. De hecho, Absalón, hijo mayor de David, se convirtió en su enemigo. Pero, en el Nuevo Testamento a nadie debemos considerar nuestros enemigos, porque siempre podrían haber personas que no nos traten bien. Aún en la misma iglesia lamentablemente compare con Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. También vemos en Salmo 36 la misericordia de Dios para los que se amparan bajo su misericordia. Y vemos el camino de los impíos, su desprecio a Dios, y su castigo.